Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con el anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien reveló que presentará un proyecto para acabar con la reelección presidencial en el país. Esta declaración se produce horas después de que, precisamente, el jefe de Estado fuera reelegido por los colombianos. Así habló el presidente Juan Manuel Santos. En su primera rueda de prensa como presidente reelecto, Juan Manuel Santos anunció una reforma para acabar la reelección presidencial. Vamos a presentar una serie de reformas dentro de las cuales está la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, y todavía no hemos decidido, eso lo vamos a decidir con el Congreso, si sería 5 o 6 años. Santos aprovechó para enviarle un mensaje al expresidente Álvaro Uribe. Ayer pasamos la página del odio, del rencor, de las acusaciones falsas. Yo en lo que estoy interesado en este momento es describir ese nuevo capítulo que el país quiere, el capítulo donde en lugar de tener miedo tengamos esperanza. Al ex candidato Óscar Iván Zuluaga lo invitó a trabajar por la paz. Aprovecho para invitar al doctor Óscar Iván Zuluaga y a la doctora Marta Lucía Ramírez para que se sume a esta causa nacional. El país entero, el mundo entero está aplaudiendo estos pasos que estamos dando para buscar esa paz. Además dijo que aunque los sectores de izquierda que lo respaldaron le manifestaron que se mantendrán en la oposición, las puertas de su gobierno están abiertas para ellos. Un tumulto que terminó con una confusión entre policías y manifestantes en Natal, Brasil, y una protesta contra la discriminación sexual y los altos costos de la Copa del Mundo en Curitiba marcaron los partidos disputados en esas ciudades en una jornada más del Mundial de Brasil 2014. En Natal, Brasil, durante el partido en el que Estados Unidos derrotó 1-2 a Ghana en el Grupo G, 2 personas fueron detenidas por disturbios durante una manifestación en los alrededores del estadio Arena das Dunas, convocada por los sindicatos de funcionarios públicos de la ciudad. El secretario de Seguridad Pública y Defensa Social del estado de Río Grande do Norte señaló que 2 personas fueron detenidas por intentar bloquear una de las vías próximas al estadio. Un periodista fue también detenido y después liberado por la supuesta agresión a un policía con un micrófono cuando intentaba entrevistar a uno de los organizadores de la marcha, de la que participaron unas 300 personas. En Curitiba, donde se celebró el encuentro entre Nigeria e Irán, que concluyó con empate a 0, 14 manifestantes fueron arrestados, según el Centro de Integrado del Comando y Control Regional. Los 14 manifestantes fueron detenidos después de que la policía les impidiera acercarse al estadio Arena da Saída y decidieron entonces quebrar vidrios de locales comerciales próximos. Ambas protestas, a pesar de tener un fondo diferente, como las reivindicaciones laborales de los funcionarios públicos de Natal y contra la discriminación sexual en Curitiba, fueron también motivadas por los altos costos del Mundial organizado por Brasil en 12 sedes hasta el próximo 13 de julio. En otras noticias, el triunfo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue percibido por analistas en Venezuela como la posibilidad de mantener buenas relaciones entre ambos países y adelantar temas de interés común. Beatriz Adián nos tiene el informe desde Caracas. Para la analista internacional Giovanna de Michel, de lograrse un acuerdo de paz en Colombia, las relaciones entre los dos países van a cambiar. Un Juan Manuel Santos más incisivo, más escrutador de la política interna venezolana, más exigente en relación a algunos temas de interés regional y de interés universal. El director de Ecoanalítica asegura que Santos tiene por delante en la relación económica con Venezuela grandes retos, temas que asegura se habrían congelado de haber ganado Zuluaga. En el caso del tema específico de la deuda, muy probablemente va a pasar al olvido, porque el gobierno venezolano iba a señalar que el nuevo gobierno colombiano efectivamente estaba inmerso en un plan conspirativo. El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, resaltó la importancia de solventar la deuda con el sector privado. Una deuda que está por encima de los 220 millones de dólares de años 2008-2009, una deuda nueva de cerca de 150 millones de dólares del año 2012-2013.
Entre tanto, los colombianos residentes en Venezuela tienen sus peticiones al presidente reelecto. Yo que tengo mis niños estudiando, yo necesito mi remesa para yo mandarle para la alimentación y el estudio. Y en Venezuela la oposición política esperaba un cambio de gobierno en Colombia para lograr una postura más firme ante la denuncia de violación a los derechos humanos que existen en el país. De Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. 20 personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas al estrellarse un autobús de pasajeros en la autopista regional del centro de Miranda, en Venezuela. La unidad colisionó de frente contra un árbol cerca de Paracotos, estado de Miranda. Gustavo Gómez Morón nos amplía los detalles. Hola, buenas tardes. A las 4:15 de la madrugada de este lunes se produjo la colisión del autobús Expresos Línea Lara que cubría la ruta Barquisimeto-Caracas. La unidad partió a las 9 de la noche de la capital del estado Lara y cuando transitaba por el kilómetro 50 de la autopista regional del centro, colisionó de frente contra un árbol ubicado a un extremo de la vía en el sentido Maracay-Caracas. El fuerte impacto provocó la muerte de 19 pasajeros que viajaban en su mayoría en los asientos del eje derecho del autobús. El impacto trajo como consecuencia hasta este momento 19 personas fallecidas, de las cuales ya 12 han sido identificadas y 7 faltan por identificar. Los cuerpos se encuentran en la morgue del Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, y igualmente en un principio identificándose 10 personas lesionadas, cifra que se elevó a 13. Otros 13 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al ambulatorio de Paracotos y luego fueron referidos a otros centros de salud. Como es costumbre, las autoridades de tránsito terrestre investigan las causas que provocaron este accidente. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. La Fiscalía colombiana encontró las primeras evidencias de lo que habría sido la interceptación de correos electrónicos desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la campaña de Francisco Santos, cuando ambos eran precandidatos presidenciales. El pirata informático Andrés Fernando Sepúlveda estaría también implicado en este hecho. Noticias Caracol conoció este informe entregado a la Dirección Nacional del CTI el pasado sábado 14 de junio. Este es el primer análisis detallado de las evidencias encontradas durante los allanamientos efectuados los pasados 5 y 6 de mayo a la oficina y el apartamento del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. En él se revela la lista de correos electrónicos que habrían sido interceptados y señala lo siguiente. Lo que se puede analizar hasta este momento es que estos correos electrónicos fueron presuntamente manipulados o interceptados en la época en que Francisco Santos aspiraba a ser elegido por parte del Centro Democrático como candidato a la presidencia, además de todo lo referente al lanzamiento de su libro Rebelde con Causa y de la Fundación Confianza Colombia, donde él es el presidente, entre otras. Otro correo electrónico interceptado del 15 de junio de 2013 fue enviado por la secretaria privada de Francisco Santos a una de sus asesoras. Nos abstenemos de revelar su contenido para respetar el derecho a la intimidad de sus autores. Previamente, tanto Rafael Rever, el socio español de Sepúlveda, como el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán habían confirmado las interceptaciones a Santos. La verdad, se interceptó parte de las comunicaciones de Pacho Santos y desde ahí viene donde viene mi renuncia. Ante estas evidencias, el exvicepresidente evitó hacer algún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, vía telefónica, autorizó a Noticias Caracol para comunicar el siguiente mensaje. No voy a seguir polemizando por ese tema, voy a dejar que las investigaciones sigan su curso. Confío en Óscar Iván Zuluaga y en que él no me mandó a interceptar, y si el hacker Andrés Sepúlveda lo hizo, debió ser una decisión personal. De otro lado, la campaña del ahora ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga no quiso pronunciarse sobre este tema. Y esta es una buena noticia para Aruba, ya que varios enfermeros y enfermeras recibieron sus certificados del curso intermedio de oncología. Esto es positivo, ya que se ha conocido que en la isla el nivel de atención para el tratamiento de oncología tiene faltantes, y con esta actualización que se hicieron los enfermeros se puede llegar a prestar un mejor servicio en el hospital en cuanto a los tratamientos que tienen que ver con el cáncer. Así pues, se llega a un paso más cerca de tener un óptimo servicio en cuanto al departamento de oncología. Varios enfermeros y enfermeras que trabajan en el Hospital de Aruba Horacio Duber recientemente recibieron su certificado de un curso intermedio de oncología, instruyéndose de esta forma más sobre el tema de cuidados y síntomas de los pacientes con cáncer.
Este curso intermedio los enfermeros lo desarrollaron con éxito, certificándose así para prestar un mejor servicio a la comunidad. Se ha conocido que muchas personas que necesitan servicios de oncología en Aruba son remitidos a otros países como Colombia a que reciban sus tratamientos oncológicos, pero con esta actualización los pacientes podrán recibir una atención directa por personas certificadas en el tema del tratamiento al cáncer. No solo los enfermeros, sino que también en general el hospital se está actualizando para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. María Corina Machado acudió al Ministerio Público para comparecer en calidad de testigo, luego de que el Ministerio de Venezuela la citara en calidad de testigo por la investigación sobre el presunto plan magnicida en contra del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Ella aseguró que le fue negado leer el expediente y que estuviera acompañada de su abogado. Glenda Hernández nos tiene la información. A la dirigente de oposición María Corina Machado se le señala de estar presuntamente involucrada en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. El caso es llevado por la Fiscalía 20 de Competencia Nacional. Machado exige respeto a sus derechos constitucionales. Fue una declaración muy extensa en la cual con toda la tranquilidad hablé con la verdad. Y para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Luego de acudir al Ministerio Público, María Corina Machado se dirigió a la sede de 20 Venezuela. Allí sostuvo un encuentro con parlamentarios de la Mesa de la Unidad y sus seguidores. Informó que en próximos días realizarán en todo el país el Gran Congreso de Reconstrucción Nacional. Vamos a lograr consensos, acuerdos sobre el país que queremos, la Venezuela que nos merecemos y donde vamos a lograr asumir y distribuirnos las responsabilidades en esta etapa de lucha que nos va a llevar a la transición a la democracia. María Corina Machado desconoce si será citada nuevamente por el Ministerio Público para comparecer en calidad de testigo. Asegura que continuará en su lucha de calle para defender los derechos de los venezolanos. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Atención que 4 colombianos resultaron heridos en un accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Caeté, en Belo Horizonte, Brasil. El hecho ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del vehículo que había sido alquilado en días pasados y cayera a un barranco a una altura de unos 25 metros. Buenas tardes. Según los bomberos, el carro de los colombianos, que había sido alquilado en días pasados, cayó por un barranco a una altura de 25 metros en el municipio de Caeté, cerca de Belo Horizonte. Los testigos dicen que, al parecer, un camión cerró al vehículo y ocasionó el accidente. Los heridos, que pertenecían a una sola familia, fueron enviados de inmediato a un hospital local con varias lesiones, pero su estado de salud es estable. Según el portal de noticias O Tempo, las víctimas son Juan Carlos Vázquez, de 49 años, Blanca Suárez Nitia, de 48, Diego Fernando Vázquez, de 26 y Philip Daniel Belón, de 24. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.